Mi suegra me envió chocolates gourmet refrigerados para mi cumpleaños. Al día siguiente me llamó y me preguntó qué tal estaban los chocolates. Sonreí y le dije que mi esposo se los había comido todos. Hubo una pausa. Su voz tembló. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Y entonces mi esposo me llamó. El verano en Boston era húmedo y Amy Collins tenía el aire acondicionado de su apartamento a tope mientras trabajaba. La pantalla de su Macintosh mostraba el diseño del sitio web de un nuevo cliente. Amy se estaba labrando una reputación como diseñadora web freelance. Cariño, hay un mensaje de mi madre. Thomas llamó desde el sofá de la sala. Amy se encogió de hombros involuntariamente. Las comunicaciones de su suegra Patricia solían causar problemas. ¿Qué dice?, preguntó Amy sin interrumpir su trabajo. Thomas miró su celular y contestó. Está preguntando si queremos cenar en su casa el próximo domingo. ¿Quieres celebrar tu cumpleaños? Amy respiró hondo. Patricia Collins se comportó con educación en apariencia, pero siempre parecía haber algo oculto tras sus palabras. Después de 3 años de matrimonio, Amy nunca había sentido el cariño genuino de su suegra. Iré si quieres, dijo Amy, mirando el rostro de su esposo, podía ver lo complacido que estaba. Thomas era un analista financiero con un criterio agudo en el trabajo, pero en asuntos familiares, era extrañamente ciego, sobre todo con su madre. Genial, mamá ha empezado a aceptarte últimamente, dijo Thomas con una sonrisa. Incluso lo dijo el otro día. Amy se ha convertido en una buena esposa. Amy le devolvió la sonrisa, pero por dentro dudaba. Era inusual que Patricia dijera algo bueno de ella. De hecho, desde el día de su boda, Patricia parecía tratar a Amy como la mujer que me robó a mi hijo. ¿Vanessa también viene? Amy preguntó por su cuñada. Ah, claro. Últimamente vive en casa de mamá, respondió Thomas con naturalidad. Tras graduarse de la universidad, Vanessa tuvo varios trabajos que no duraron mucho y finalmente regresó a casa de su madre. Amy no pudo ignorar la frialdad en la mirada de Vanessa. Esos ojos estaban claramente llenos de celos. Bueno, dijo Amy con un suspiro, ¿traemos algo? No. Mamá dice que lo preparará todo. Ah, y mencionó que está preparando un regalo especial para ti. La voz de Thomas sonaba complacida, y Amy forzó una sonrisa. Un regalo especial de Patricia significaba un suéter 3 tallas más pequeño que el que le había regalado la Navidad pasada. La Pascua anterior, Amy era alérgica a un pastel lleno de nueces. Patricia podía excusarse fácilmente con todo eso. No lo sabía. Por la noche, mientras Amy preparaba la cena en la cocina, Thomas se acercó por detrás y la abrazó. ¿En qué piensas?, preguntó con dulzura. Tu madre, respondió con sinceridad, y la expresión de Thomas se ensombreció. ¿Empezamos esto otra vez? Amy, mamá solo quiere llevarse bien contigo. Amy se contuvo para no replicar. Esta conversación se había repetido muchas veces. Thomas nunca intentó ver más allá de las palabras y acciones de su madre. Para él, Patricia era la madre perfecta. Y si había algún problema, debía ser por parte de Amy. Lo siento, dijo Amy. Solo estoy cansado. Thomas la besó para mostrarle perdón, pero una pequeña insatisfacción permaneció en sus ojos. Durante estos 3 años, la tensión en la relación entre Amy y Thomas había aumentado gradualmente. Al principio de su matrimonio, Thomas actuó con una actitud protectora hacia Amy, manteniéndose alejado de la excesiva interferencia de su madre y su hermana. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue arrastrado gradualmente de nuevo a la vorágine de su familia original. Al llegar el fin de semana, Amy se reunió con su amiga Jessica en una cafetería mientras Thomas jugaba al golf con amigos. ¿Vas a casa de tu suegra otra vez?, preguntó Jessica sorprendida. La última vez, ¿no te dijo algo como, tienes demasiada sal en la comida? ¿Me preocupa la salud de Thomas? Sí, dijo Amy con una sonrisa amarga. Pero entiendo que Thomas valora la relación con su madre. La familia lo es todo para él. ¿No son ustedes su familia? Jessica frunció el ceño. Thomas no dice nada cuando Patricia y Vanessa siempre te menosprecian. Amy removió su café pensativa. Él no se da cuenta. A sus ojos,
Su madre es perfecta. Jessica tomó la mano de su amiga. Ten cuidado. No creo que Patricia te acepte de verdad. Amy asintió. Ella sentía lo mismo. En cada visita, percibía el sutil sarcasmo de Patricia y las miradas frías de Vanessa. Aún así, amaba a Thomas y tuvo que soportarlo por él. El día antes de su cumpleaños, Thomas besó a Amy y le prometió que mañana sería un día maravilloso. Mientras Amy yacía en la cama, esperaba que fuera cierto. Sin embargo, en el fondo de su corazón, presentía que la visita del día siguiente crearía nueva tensión. Al cerrar los ojos, la falsa sonrisa de Patricia y los verdaderos sentimientos que se escondían tras ella aparecieron. La acumulación de pequeños insultos y desprecios intencionales durante 3 años había creado una ansiedad indeleble en Amy. La mañana de su cumpleaños comenzó con un cielo azul y despejado. Mientras preparaba el desayuno, sonó el intercomunicador: entrega para ti, paquete refrigerado. Amy fue a la puerta y recibió un paquete del repartidor. Al ver el nombre del remitente, vio a Patricia Collins. Se sorprendió un poco por el regalo inesperado. Thomas, llegó algo de tu madre. Thomas, saliendo del baño mientras se secaba el pelo, miró el paquete con interés. Debe ser un regalo de cumpleaños, vamos a abrirlo. Amy abrió el paquete con cuidado. Dentro había una elegante caja negra con la palabra Chateau Chocolat escrita en letras doradas. Era el nombre de la chocolatería más lujosa de Boston. Vaya, mamá está siendo generosa. Estos chocolates cuestan más de $100 la caja, dijo Thomas, impresionado. Dentro de la caja, había chocolates de varias formas, bellamente dispuestos, con una pequeña tarjeta adjunta. Amy lo recogió y lo leyó. Seleccionado especialmente para ti. La letra era la meticulosa de Patricia. Mira, dijo Thomas alegremente. Mamá por fin te ha aceptado, enviándote chocolates tan caros. Amy sonrió, pero en el fondo se sentía incómoda. No podía creer que Patricia cambiara de actitud de repente. Sin embargo, al ver la cara de felicidad de Thomas, no pudo expresar sus dudas. Eso es muy considerado. Los disfrutaré más tarde. Amy se dedicó todo el día a su diseño web. Por la noche, Thomas llegó temprano a casa y se quedó en la cocina preparando una cena especial de cumpleaños. Amy se sentó en el sofá de la sala, aliviando el cansancio del día. La cena está lista, gritó Thomas. La comida transcurrió en un ambiente agradable. Thomas abrió una botella de vino y brindó por el cumpleaños de Amy. Feliz cumpleaños, mi amor, estaré contigo para siempre. Después de la comida, mientras Thomas limpiaba la cocina, encontró la caja de bombones. ¿Qué tal un postre? Abrió la caja y cogió uno. Se ve delicioso. Amy estaba cansada. Ya estoy un poco lleno. Mañana comeré un poco. Uno solo no me hará daño, ¿verdad? Thomas ya se había metido el chocolate en la boca. ¡Guau! Esto está delicioso. Amy sonrió y dijo, tengo ganas de probarlos mañana. Solo uno más. Thomas tomó otro. A Amy no le importó y se fue a duchar. Agotada, Amy se acostó temprano y se durmió enseguida. Thomas estaba viendo la televisión en la sala, comiendo inconscientemente un chocolate tras otro. A la mañana siguiente, cuando Amy se despertó, Thomas ya estaba despierto. Cuando fue a la cocina, él estaba tomando café y leyendo algo. Buenos días, cumpleañera. Eso terminó ayer, dijo Amy riendo. Creo que probaré esos chocolates ahora. Cuando fue a la sala, encontró la caja de chocolates vacía en la mesa. Thomas, ¿te los comiste todos? Thomas asintió disculpándose. Lo siento, sin darme cuenta, me los comí todos. Estaban deliciosos. Amy se sintió un poco decepcionada, pero no fue para tanto. Bueno, no pasa nada. Puedes comprarme más algún día. En ese momento, sonó el teléfono. La pantalla mostraba a Patricia Collins. Oh, soy tu madre, contestó Amy. Hola, Patricia. Amy, buenos días. La voz de Patricia sonaba más animada que de costumbre. Ayer fue tu cumpleaños.
Felicidades, gracias. Y llegaron los chocolates. Qué bien, dijo Patricia alegremente. ¿Qué tal estaban los chocolates? Elegí uno especial. Amy respondió riendo. Bueno, Thomas se los comió todos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces, Amy oyó temblar la voz de Patricia. ¿En serio? Ese tono la hizo sospechar. La reacción de Patricia pareció contener algo más serio que la simple sorpresa. Sí, se los comió todos anoche. Pero dijo que estaban deliciosos. Ya veo. La voz de Patricia estaba ronca. ¡Qué sorpresa! La conversación terminó de forma incómoda, y justo después de que Amy colgara, sonó el celular de Thomas. Thomas parecía un poco indispuesto, pero contestó. Unos minutos después, regresó a la sala. Estaba pálido y el sudor le corría por la frente. Amy, me llamaron del hospital. Necesito irme ya mismo, me siento mal. Antes de terminar la frase, Thomas corrió al baño y empezó a vomitar violentamente. Con voz temblorosa, dijo que llamaran a una ambulancia. Amy llamó rápidamente al 911. Mientras tanto, el estado de Thomas se deterioró rápidamente. Al tocarle la frente, sintió un calor anormal. Tranquilo, Thomas. La ambulancia llegará pronto. Cuando la sirena de la ambulancia empezó a sonar, el celular de Thomas volvió a sonar. Amy vio que aparecía, mamá. No contestó. Una extraña premonición se extendía por su pecho. La sirena se acercaba y Amy dejó la puerta del apartamento abierta de par en par. Los paramédicos entraron rápidamente en la habitación y revisaron el estado de Thomas mientras yacía en el baño. Presenta deshidratación grave. Necesita una vía intravenosa de inmediato, dijo un paramédico. ¿Cuánto tiempo lleva con síntomas? Estaba un poco pálido al despertar, pero de repente empeoró mucho. Amy respondió con voz temblorosa. Anoche no lo hizo. Entonces recordó los chocolates que le había regalado su suegra. Colocaron a Thomas en una camilla y Amy viajó en la ambulancia. En el vehículo que se balanceaba, sujetó con fuerza la mano de Thomas. Un sudor frío le asomó a la frente y su rostro se había vuelto gris. Está bien, Thomas. Pronto estaremos en el hospital. Cuando llegó la ambulancia, llevaron a Thomas inmediatamente a la sala de cuidados. Amy permaneció en la sala de espera, llenando los formularios necesarios y sacando su celular. Vio 5 llamadas perdidas de Patricia. Justo entonces, el teléfono volvió a sonar. Hola, Patricia. Amy, ¿dónde está Thomas? ¿Por qué no contesta el teléfono? La voz de Patricia era casi histérica. Está en el hospital. De repente se puso muy enfermo. ¿A qué hospital? Voy ahora mismo. Amy le dijo el nombre del hospital y colgó. La invadió una extraña sensación. ¿Por qué Patricia estaba tan asustada y por qué sucedió esto después de la conversación sobre el chocolate? Media hora después, Patricia y Vanessa llegaron al hospital. Ambas parecían angustiadas, especialmente Patricia, cuyo rostro reflejaba terror. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Patricia confrontó a la recepcionista. Amy se levantó y se acercó. Lo están atendiendo. Estoy esperando a que salga el médico. Cuando Patricia vio a Amy, se estremeció un instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente? No lo sé. Ya se sentía mal cuando despertó, dijo Amy, y tras una breve pausa, añadió, después de comer tus chocolates, Patricia y Vanessa palidecieron al oír estas palabras. Intercambiaron miradas y Vanessa se mordió el labio. ¿Chocolates? Patricia bajó la voz. Se los comió todos. Amy observó sus reacciones. Sí, todos anoche. Por la mañana no se sentía bien. En ese momento, apareció un médico en la sala de espera. Señora Collins, tenemos los resultados iniciales de las pruebas de su esposo. Los 3 se reunieron alrededor del doctor. Presenta síntomas de intoxicación alimentaria grave. La reacción es más fuerte de lo habitual a las bacterias que causan intoxicación alimentaria,
Así que le estamos realizando pruebas adicionales. ¿Comió algo raro? Amy recordó la caja de chocolates vacía. Anoche comió chocolates caros. La caja está en casa. El doctor frunció el ceño. ¿Podrías traer ese paquete? Podría ser necesario para las pruebas. Yo lo traeré, se ofreció Vanessa de repente. Dime la dirección de tu apartamento. Amy, aunque desconfiada, le dio la dirección. Vanessa salió rápidamente del hospital. La doctora Patricia se volvió hacia el médico. ¿Mi hijo se pondrá bien? Le estamos administrando un antídoto ahora, por si acaso, porque las pruebas muestran una reacción a la toxina. ¿Toxina? La voz de Amy se alzó. ¿Qué quiere decir? El médico eligió sus palabras con cuidado. Aún no podemos estar seguros. Sin embargo, por los síntomas y los resultados iniciales de las pruebas, creemos que no se trata de una intoxicación alimentaria común. Patricia se desplomó en una silla. Imposible. 2 horas después, Vanessa regresó. No llevaba la caja de bombones. No la encontré, dijo. Quizás la tiraron a la basura. Amy frunció el ceño. Debería haber estado en la mesa de la sala. En ese momento, un hombre que se identificó como detective llegó al hospital. Señora Collins, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Policía? La voz de Patricia tembló. ¿Por qué? Se detectaron toxinas específicas en el cuerpo de Thomas Collins. Necesitamos investigar la situación. Amy se tocó la mejilla con una mano temblorosa. ¿Toxinas? Claro que no. El detective siguió tomando notas y haciendo preguntas. ¿Ha consumido alguna comida o bebida especial últimamente? Anoche llegaron chocolates caros de mi suegra y mi esposo se los comió todos, respondió Amy. La mirada del detective se dirigió a Patricia. ¿Dónde compraste estos chocolates? Patricia palideció. Chateau Chocolatier, pero es un malentendido. Solo, ¿queda algún envoltorio o chocolates? Amy negó con la cabeza. Mi cuñada fue a buscarlos, pero dijo que no los encontraba. El detective miró a Vanessa. ¿De verdad no los encontraste? Vanessa se sentó incómoda en su silla. No, no estaban allí. Tras observarlos atentamente, el detective dijo que, como medida de precaución, tendríamos que investigar el apartamento. Amy asintió y le entregó las llaves. Luego se dirigió a la sala de tratamiento para ver cómo estaba Thomas. Estaba acostado semanalmente, recibiendo en cuarta Amy. Dijo con los labios secos. ¿Qué pasó? Aún no lo sabemos, pero te mejorarás, no te preocupes. Bajo la supervisión de la enfermera, Amy salió al pasillo. Cuando iba a ir al baño, pasando por una habitación privada, oyó una vocecita. Mamá, el plan está arruinado. Era la voz de Vanessa. Cállate, podría oírnos. La voz de Patricia era baja y enojada. Amy se detuvo y se pegó a la pared. ¿Qué va a hacer de nosotros? Si la policía investiga, no hay pruebas. Te deshiciste de la caja, ¿verdad? Sí, pero cállate. Haz como si no supieras nada. Thomas se recuperará. La cantidad no fue suficiente. Amy sintió una frialdad en el pecho. Se alejó del lugar y regresó a la sala de espera con piernas temblorosas. La horrible verdad de lo que Patricia y Vanessa habían intentado hacer se estaba aclarando. Cuando el detective regresó al hospital, su expresión era severa. Hemos recuperado la caja de bombones del cubo de basura. La hemos enviado al laboratorio. Amy miró a Patricia y Vanessa. El miedo se extendió por sus rostros. También encontramos una caja de un lugar diferente al bote de basura de su apartamento, señorita Vanessa Collins, en el maletero de su coche. Vanessa intentó levantarse de la silla, pero otro agente le puso una mano en el hombro. Patricia Collins y Vanessa Collins, al detenerlas para interrogarlas por sospecha de intento de asesinato. Amy se quedó atónita. No podía aceptar la realidad de que su suegra y su cuñada habían intentado envenenar a Thomas o, más probablemente, que originalmente pretendían envenenarla a ella. ¿Por qué?, preguntó con voz débil.
Patricia miró a Amy con ojos fríos. No le entregaremos a Thomas a alguien como tú. Ese chico es nuestra familia. El pasillo del hospital estaba frío, y Amy estaba sentada en una silla de plástico agarrando una taza de café con manos temblorosas. Habían pasado varias horas desde que la policía se llevó a Patricia y Vanessa. Thomas dormía en la unidad de cuidados intensivos y los médicos le habían informado que su estado era estable. El periodo peligroso parecía haber pasado. Amy cerró sus ojos cansados y recordó acontecimientos pasados. Desde su matrimonio, había sufrido numerosas enfermedades inexplicables. A menudo sentía dolores de cabeza o náuseas, sobre todo después de visitar a su suegra. En ese momento pensó que era solo estrés, pero ahora surgió otra posibilidad. Sonó su celular y apareció Jessica en la pantalla. Amy, ¿estás bien? Vi en las noticias que tu esposo fue llevado de urgencia al hospital por envenenamiento. Amy le explicó la situación a Jessica. Jessica trabajaba en un bufete de abogados y era una amiga que podía reaccionar con calma ante este tipo de situaciones. ¿Qué dice la policía?, preguntó Jessica. Interrogaban a Patricia y Vanessa por sospecha de intento de asesinato. Al parecer, se detectaron rastros de arsénico en los chocolates. Se oyó a Jessica respirar hondo al otro lado de la línea. Amy, esto es muy serio. Voy a tu casa ahora mismo. Hasta entonces, no hables con nadie. Una hora después, Jessica llegó al hospital. Empezó a analizar la situación de Amy con perspectiva profesional. Recuerda el pasado, dijo Jessica en voz baja. ¿Alguna vez Patricia te ha ofrecido comida o bebida, especialmente solo a ti? Amy pensó mucho. Ahora que lo mencionas, en la fiesta después de nuestra boda, trajo un vino especial y lo sirvió solo en mi copa. Después, me puse muy enferma y ni siquiera pude participar en la sesión de fotos de la boda. Y luego, en Navidad, me dio unas galletas especiales, solo para mí. Después de comerlas, estuve 3 días en cama, pero pensé que era una intoxicación alimentaria. Jessica anotaba en su cuaderno. ¿Algo más? ¿Alguna posible prueba? No lo sé, pero 2 semanas antes de que Thomas fuera hospitalizado, su seguro médico cambió. Dijo que había contratado un seguro de vida mejor. El rostro de Jessica se tensó. ¿Quiénes son los beneficiarios? Creo que la madre de Thomas y yo. Dijo que si algo pasa, ambos estarán a salvo. Jessica se puso de pie. Amy, esto es claramente premeditado. Tienes que contárselo todo a la policía. Esa noche, Amy le contó todas sus sospechas al detective. El detective asintió mientras escuchaba y prometió, investigaremos. Una semana después, a Thomas le dieron el alta. Había perdido peso y aún se veía mal, pero gracias a una medicación fuerte, de alguna manera se había recuperado. Amy lo llevó a casa y lo cuidó en silencio. ¿Por qué haría mamá algo así? Thomas había murmurado repetidamente. Parecía incapaz de aceptar la verdad. Patricia y Vanessa habían quedado en libertad bajo fianza temporalmente. Intentaron contactar a Thomas, pero Amy había bloqueado todas las llamadas. La recuperación de Thomas era su máxima prioridad. 3 días después del alta, Amy tomó una decisión. Tenía que decirle la verdad a su esposo. Mientras Thomas estaba recostado en el sofá, se sentó a su lado. Thomas, tenemos que ir a casa de tu madre. La miró con sorpresa. ¿Por qué? Para encontrar pruebas. Sabes que no era la primera vez, ¿verdad? Thomas apartó la mirada en silencio. No sé si mamá haría algo así. Créeme, Amy tomó la mano de su marido. Para nuestro futuro, necesitamos saber la verdad. Al día siguiente, aunque Thomas aún estaba débil, aceptó ir a casa de Patricia con Amy. Eligieron un momento en que Patricia y Vanessa estarían en la oficina del abogado preparándose para el juicio. Thomas tenía una llave de repuesto. ¿Qué deberíamos buscar?, preguntó Thomas desde la entrada. Si hay algo inusual, sobre todo revisa la habitación y el escritorio de tu madre. Entraron en silencio a la casa. La casa de Patricia, que hacía tiempo que no visitaban, estaba tan ordenada como siempre. Amy subió las escaleras desde la sala hasta la habitación de Patricia. Thomas la siguió,
aunque con vacilación. Parece que estamos invadiendo la privacidad de mamá. Thomas, tu madre intentó matarme. La voz de Amy era fría. La habitación de Patricia estaba elegantemente decorada, con fotos familiares dispuestas en la mesita de noche. Amy abrió el armario y empezó a buscar en los estantes superiores. No encontró nada. Revisemos el escritorio. El escritorio de Patricia estaba cerrado con llave, pero Thomas logró abrir los cajones. Dentro, varios documentos estaban cuidadosamente ordenados. Amy los revisó rápidamente y se detuvo en un archivo. Era una copia del nuevo contrato de seguro de vida de Thomas. Las beneficiarias eran, efectivamente, Amy y Patricia, pero había una pequeña marca junto al nombre de Amy. Una nota aparte decía que debían cambiarlo. Buscaron más a fondo. Encontraron otro documento impactante. Era la póliza de seguro de vida de Amy. Amy no recordaba cuando Thomas la había contratado, y las beneficiarias eran Patricia y Vanessa. Este es mi seguro de vida. ¿Cuándo contrajiste esto? Thomas miró el documento pálido. No lo sé. Mamá dijo que ella se encargaría de todo. Amy se cubrió la cara con manos temblorosas. Habían estado planeándolo desde el principio. De debajo de la cómoda, Amy encontró una pequeña caja. Dentro había fotos de ella con agujas clavadas. Además, se guardaban diversas hierbas y polvos en pequeños frascos con etiquetas. Thomas los observó. Amy abrió la laptop en la esquina del escritorio. Estaba protegida con contraseña. Pero Thomas probó la contraseña que usaba su madre y la pantalla se abrió. El historial del navegador incluía búsquedas de venenos indetectables, métodos de envenenamiento lento y una guía completa sobre fraudes en seguros de vida. Thomas se sentó en una silla y se llevó las manos a la cabeza. No lo puedo creer. ¿Por qué, mamá? De repente, oyeron que se abría la puerta. Se voltearon sorprendidos. ¿Qué haces? Vanessa estaba parada en la puerta del dormitorio. Al verlos, su rostro se puso pálido. No tienes derecho a entrar, respondió Amy con calma. Guardamos todo esto como prueba de que tú y tu madre intentaron matarme. No seas ridículo. Vanessa no pudo ocultar su cansancio. No hay pruebas. Thomas se levantó lentamente. Vanessa, ¿por qué? ¿Por qué lo harían tú y mamá? La expresión de Vanessa cambió. ¿Por qué? Porque todo cambió después de que te casaste con esta mujer, nuestros planes son para el futuro. ¿A qué te refieres? Vanessa se rió. Su risa mezclaba tristeza y odio. Mamá nunca tuvo la intención de aceptarte como familia desde el principio. Su objetivo era la propiedad de Thomas y el dinero de tu seguro. Amy recogió los documentos y se los mostró a Thomas. Mira. Tu madre pidió préstamos cuantiosos a tu nombre. Estaban en apuros financieros. Thomas se quedó sin palabras. Entonces, con una voz que mezclaba ira y tristeza, dijo, «Sal de aquí, Vanessa. No quiero volver a verte nunca más. Thomas, tienes que elegir a tu familia. ¿Esta mujer o nosotros? ¿Los que intentaron matar a mi esposa, nuestra familia?» La voz de Thomas temblaba. «Sal antes de que llame a la policía». Amy se paró junto a Thomas y le tomó la mano. Se quedaron mirando a Vanessa en silencio. Esto no ha terminado, dijo Vanessa amenazante al salir de la habitación. En ese momento, sonó el celular de Thomas. Contestó la llamada y, tras hablar unos minutos, miró a Amy con una expresión distinta. Mamá lo había confesado todo. La luz del sol otoñal caía sobre las escaleras de mármol del juzgado. Amy y Thomas salieron del edificio tomados de la mano. Se había pronunciado el veredicto final, poniendo fin al largo y doloroso juicio. Patricia Collins fue condenada a 5 años de prisión por agresión y conspiración. El delito de preparar veneno deliberadamente y poner en peligro repetidamente a Amy fue grave. Vanessa, por su parte, admitió su culpabilidad como cómplice y recibió una condena condicional de 3 años. El argumento de su abogado de que había actuado bajo la influencia de su madre fue aceptado. Se acabó, dijo Amy, respirando hondo. Thomas la abrazó con fuerza.
Sí, por fin podemos seguir adelante. Thomas se subió al coche y empezó a conducir hacia las afueras. Habían decidido establecer un nuevo hogar en un pequeño pueblo de Connecticut, lejos de Boston. Era un lugar ideal para un nuevo comienzo. Cuando visitaron a Patricia el día de visita, había cambiado por completo. Su antigua dignidad había desaparecido y estaba aislada de los demás reclusos, mentalmente acorralada. Se alegró un momento al ver a Thomas, pero su mirada fría la hizo callar de nuevo. Se disculpó con Amy, pero sus ojos no reflejaban arrepentimiento genuino. Llegó una carta de disculpa de Vanessa. Decía: quiero reflexionar sobre mi propia vida, libre del control de mi madre. Amy leyó la carta, pero no respondió. El perdón llevaría tiempo. Quizás nunca podría perdonar. Al llegar a su nueva casa, cargaron con sus pertenencias. La pequeña pero luminosa casa simbolizaba su nueva vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Thomas, sentándose en la sala. Amy sonrió y se sentó a su lado. Primero, quiero pensar en el diseño interior de esta casa. Después, poner en marcha mi empresa de diseño web. Yo también necesito encontrar un nuevo trabajo, dijo Thomas. Había renunciado a su empresa financiera en Boston y había solicitado trabajo en una pequeña empresa local. El salario sería más bajo, pero buscaba un entorno menos estresante. Esa noche, Amy le dio una noticia sorprendente a Thomas. Seremos una familia de 3. Los ojos de Thomas brillaron de alegría. De verdad, cuando, 6 meses después, lo confirmé con una prueba. Abrazó a su esposa, contemplando esa pequeña vida. Su futuro no sería fácil. Sin embargo, habían superado dificultades para llegar hasta aquí. La vida con su nueva familia sin duda estaría llena de una felicidad diferente. Acostada en la cama, Amy tomó la mano de Thomas. Me alegro mucho de haberte conocido. No comerme esos chocolates fue la decisión más afortunada de mi vida. Thomas rió quedamente y besó la frente de su esposa. Gracias a que me los comí todos, descubrimos la verdad. Bajo la suave luz de la luna que iluminaba la habitación, ambos contemplaron el futuro que les aguardaba en su nueva vida. Era el comienzo de una tranquila felicidad tras las dificultades.